del diferenciado de historia, ¿ya? Y lo primero acá es el objetivo, saber que esta primera clase va a ser más que nada retroalimentar los aprendizajes que alcanzamos a ver hasta que estuvimos en clase y con las guías que fueron enviadas, ¿ya? Entonces, retroalimentación. Recuerden que aquí este diferenciado se llama economía y sociedad, ¿ya? Y lo primero es tener clarito algunos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, que los habíamos visto también en clase y que tiene que ver con el tema económico, ¿ya? Desde el punto de vista económico, ¿qué son las necesidades? ¿Qué son los bienes y recursos? ¿Qué son los servicios? ¿Qué es lo que es la escasez? ¿Ya? Lo primero, entonces, es recordar qué son las necesidades. Recuerden que la necesidad es aquello que falta o de lo cual se carece, o que también es algo a lo que uno desea obtener. Eso es una necesidad. Y los bienes o los recursos son aquello que permite satisfacer esa necesidad, ¿ya? Por ejemplo, hay una necesidad de alimentación, ¿ya? De alimentarse, de nutrirse. Los alimentos son el bien que satisface la necesidad de esta nutrición, de alimentarse. ¿Mm? Los bienes o recursos, recuerden que pueden ser bienes materiales, bienes económicos, etc. Las necesidades pueden ser de todo tipo, desde las necesidades básicas como dormir, alimentarse, hasta una necesidad, por ejemplo, de escuchar una música determinada, de leer un libro, de viajar, etcétera, etcétera. Los servicios también son elementos que permiten satisfacer necesidades, ¿ya? Pero no son concretos, me refiero a que son elementos que se realizan, pero uno no ve materialmente la situación. Ejemplo, la educación, la medicina, el ir al médico, ¿ya? Otros servicios son servicios personales como, por ejemplo, la peluquería, y otros servicios que tienen que ver con la satisfacción de algunas necesidades que uno tiene, pero que se satisfacen, por ejemplo, en el caso nuestro, la educación, a través de estos servicios, que no es algo concreto, pero que uno lo ve después. Pero la educación en sí, yo no la veo en algo concreto, no la puedo tocar, por ejemplo, ¿ya? Y la escasez, que es algo que se refiere a cuando hay carencia total de algo o que hay muy pocos elementos de algún producto, por ejemplo, y se habla de la escasez. Después vamos a volver a este concepto y ahí vamos a aclarar también algunas dudas, ¿ya? En el aspecto, una de las cosas que yo mantengo en unas guías fue cómo funciona la economía, ¿ya? Y hablamos, oye, les planteé ahí, trabajar con los factores de la producción. ¿Y qué son los factores de la producción? Son los recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. ¿Cuáles serían estos? La tierra, el trabajo, el capital y también se considera, según algunos economistas, la iniciativa empresarial. Recuerden que la tierra es es el elemento que se considera como una propiedad, un arriendo. En este caso, la producción de algo está centrada en un lugar físico determinado, ¿ya? Y ese lugar físico puede ser algo que es propio, algo que es arrendado, etc. Y puede estar, en algunos casos, las industrias tienen, digamos, sitios o lugares en distintos países, porque el producto que ellos elaboran se produce en distintas fases, en distintos lugares. El trabajo, no creo que sea muy difícil de entender, se refiere a la mano de obra que se llamaba antiguamente y es el trabajo de las personas, ¿ya? Lo que realizan las personas para elaborar un producto. Y el capital son las inversiones, ¿ya? La inversión que puede ser en dinero, ¿ya? También un capital puede ser maquinarias, puede ser herramientas, un capital puede ser lo que uno sabe, una carrera que uno tiene, ¿ya? Los conocimientos que uno tiene
es un capital también para trabajar en algo. Y la iniciativa empresarial, que tiene que ver con el conocimiento, el manejo que tienen las personas para iniciar una etapa de producción de algún servicio. ¿Ya? Uno podría decir ahora, en términos concretos, en la actualidad se usa mucho la palabra emprendimiento, ¿ya? En que una persona emprende con en la elaboración de algún producto, ¿ya? Ahora, dentro de la economía, aparte de los factores de la producción, están los agentes económicos o productivos. Y ahí están las familias, las empresas, el Estado o sector público y el sector externo, ¿ya? Las familias son bien importantes porque las familias prestan servicios laborales, o sea, son trabajadores de una empresa. Las familias también consumen los productos y las familias también pagan impuestos, ¿ya? Entonces, son parte importante de esta economía que funciona de manera más o menos circular. El otro agente económico son las empresas. ¿Las empresas qué hacen? Producen bienes y servicios. Requieren de factores productivos, por ejemplo, requieren de la tierra, del trabajo, del capital, de la iniciativa, ¿ya? Le dan trabajo a las familias y también pagan impuestos. El tercer agente económico o productivo son el llamado Estado o sector público, ¿ya? Aquí tienen que recordar que en la economía hay un sector público y un sector privado, ¿ya? El sector privado es aquel que se maneja con empresas que son o están en manos de privados, ¿ya? De personas que no tienen que ver con el Estado. Y el sector público, acuérdense que todo lo que lleva el apellido público tiene que ver con el Estado, ¿ya? Entonces, el Estado sector público que presta servicios públicos, valga la redundancia, y controla el proceso económico, entre otras funciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con servicios públicos, como por ejemplo, la que tiene que ver con la atención en salud, con la seguridad, en el caso de las policías, por ejemplo, que son del Estado, ¿ya? Tiene que ver también con la educación pública, que son servicios que presta, acuérdense, el Estado. Acuérdense que hay educación pública. La educación pública es aquella que se maneja, por ejemplo, actualmente con las municipalidades y también con algunas corporaciones que dependen del Estado. Y otro agente económico es el sector externo, ¿ya? Que tienen que ver con la economía que opera a nivel internacional, o sea, tiene que ver con las importaciones y con las exportaciones. Acuérdense esos dos conceptos, importaciones, exportaciones. Ya, entonces, resumiendo, aquí tenemos cómo funciona la economía. Aparte de los factores de la producción, están los agentes económicos o productivos, que son las familias, las empresas, el Estado y el sector externo. Dentro de este funcionamiento de la economía existe lo que se llama la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Aquí tenemos que tener clarito lo que es oferta, lo que es demanda, siempre mirando desde el punto de vista económico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el concepto de oferta. Oferta es todo lo que se ofrece, como la palabra lo dice, en el mercado, ¿ya? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de producción que hay, lo que está en el mercado, digamos, a disposición de los consumidores. ¿Ya? Eso es la oferta. No es que la oferta, está mal ocupado el nombre cuando dicen hay una oferta y baja los precios. No. La oferta es todo aquello que está disponible en el mercado. Eso se le llama oferta. Dígame. ¿Va a subir el PPT? Hoy día no, pero sí se va a subir. ¿Ya? Ya, gracias. Uh-huh.
el concepto de demanda. La demanda es lo que se necesita, lo que la gente o los consumidores necesitan o desean adquirir, ¿ya? Lo que demandan, de ahí la palabra, ¿ya? Y la relación entre oferta y demanda tiene que ver con los precios, ¿ya? Los precios que se fijan tomando en cuenta una serie de elementos, como el costo de producir y todo lo que implica producir un producto, valga la redundancia, ¿ya? Ahora, en esta relación nosotros tenemos que tener clarito que el precio va a ir cambiando. Cuando hay libertad de precio, el precio va cambiando, no hay un precio fijo. Cuando hay mayor oferta de un producto, o hay más producto en el mercado, los precios tienden a bajar, porque hay más oferta. Al contrario, cuando hay menos oferta, o sea, hay menos productos, tan escasos los productos, ¿qué pasa con su precio? Tienden a subir. Ejemplo, mascarilla, alcohol gel, todas esas cosas que ahora se utilizan bastante, tienden a subir su precio. ¿Por qué? Porque hay menos oferta. Ya. Ahora, relacionado con lo mismo. ¿Por qué hay menos oferta? Porque hay más demanda. La gente está comprando más de eso, ¿ya? Por lo tanto, el precio tiende a subir. Si la gente necesita o compra menos cosas, esos productos tienden a bajar o mantener su precio. Pero si la gente necesita más productos, no sé, lo mismo que mencionamos ahora, necesita más productos, los precios tienden a subir. Por lo tanto, esta relación entre la oferta y la demanda se maneja o tiene como consecuencia los precios. Y a eso se le llama la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? En todo caso, vayan anotando preguntas, chiquillos, para verlas yo después en el chat. ¿Ya? Ahora, yo también les mandé una guía que tenía que ver con la economía y los principios de la economía según un economista que se llama Gregory Mankiw. Lo primero es recordar que la economía es una ciencia, ¿ya? Pero no es una ciencia exacta, ¿ya? Es una ciencia social que estudia cómo la sociedad administra recursos que son escasos. Y ese es el gran problema económico, que las necesidades siempre están aumentando, pero los recursos para satisfacer esas necesidades son escasos. ¿Ya? Y porque si tuviéramos necesidades y hubiese hartos recursos, no habría problema económico, ¿ya? No habría ni un problema. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades y las satisfacemos inmediatamente. Pero en la realidad no es así. ¿Mm? Entonces, la ciencia social, que es la economía, estudia cómo la sociedad administra recursos o maneja estos recursos que son escasos. Ahora, yo le mandé una guía donde aparecían los 10 principios que planteaba Gregory Mankiw. Y aquí yo anoté uno, que es yo diría que el más importante. Dice, las personas enfrentan disyuntivas. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Una disyuntiva es una decisión que yo tengo que tomar entre una cosa y otra. ¿Ya? Tengo que decidirme por una cosa u otra. Esa es una disyuntiva. ¿Ya? Si yo escojo algo, tengo que dejar de tener otra cosa. Y según lo que él plantea, ese va a ser el costo. Si yo, por ejemplo, en este momento tengo una necesidad no sé, a ver, estamos en cuarentena, así que no se puede, una necesidad de adquirir un producto, ya por ejemplo, un electrodoméstico que esté fallando ya, una cocina, pero a la vez necesito actualizar otro aparato. Tengo que decidirme por uno de los dos. Por el que yo me decida, su precio va a ser, según lo que plantea este autor, el precio de eso o el costo va a ser el que yo haya renunciado a lo otro. ¿Mm? Un ejemplo macro, es decir, a nivel del país, por ejemplo, en este momento, ¿cómo gastar los recursos del Estado? ¿En qué? En este momento, la situación en que nosotros estamos. ¿En qué utilizar los recursos del Estado?
¿ya? Y esa es la disyuntiva. Hay uno siempre en este razonamiento económico, siempre tiene que tomar una decisión, ¿ya? Yo decido algo y dejo de lado otras cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión. En el caso del Estado, el Estado a lo mejor ahora va a decidir, no, tenemos que invertir en ayudar, en ayuda social, bono, lo que se plantee, en mejorar la situación de los hospitales públicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces tiene que tomar decisiones y ir dejando otras de lado, ¿ya? O priorizar, como diría la palabra, digamos, más exacta. Entonces, eso lo plantea, y es uno de los principios que plantea Gregory Mankin, que ustedes tenían que verlos en la guía. Ya. Acá tenemos dice, ¿cómo la economía influye en la vida cotidiana de las personas? ¿Ya? Y yo puse el concepto de escasez, que antes lo había puesto en la primera diapositiva, y dice, existencia limitada o insuficiente de algo. Ejemplos. Piensen ustedes en qué es lo que, ejemplo de escasez en este momento. Uno podría decir, ya, si estamos en un momento de una pandemia bastante importante, que escasea. Escasean elementos, por ejemplo, de protección, a lo mejor podríamos decir, ¿ya? Que hay una existencia limitada o insuficiente, por ejemplo, por decirles, mascarillas, para la gente que trabaja en los hospitales. En un momento dado no había mascarillas, la gente empezó a fabricar mascarillas. Y otros productos que muchas veces es más difícil adquirir.